Vamos a abrir la Biblia, mis amados. Hoy hace 2000 años, ¿qué pasó? ¿2000 años? ¿Ah? Hace 2000 años, ¿qué pasó hoy? ¿No saben? Jesucristo fue crucificado. Amén. Jesús fue crucificado. He titulado mi mensaje hoy: Cruz, sangre y muerte, el costo del rescate. ¿Dicen amén? Y el texto bíblico, San Juan 19, 17 en adelante. Y lo leo para ustedes. Mira lo que dice. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Amén. Luego dice que Pilato colocó a todo condenado que crucificaban, le colocaban arriba la razón por lo que había sido crucificado. Por ejemplo, si era un ladrón y de robos fuertes y continuado, le ponían ladrón en serie, cosas semejantes. Si era un asesino, le decían asesino, criminal, qué sé yo, entendido, le ponían así un letrero. Es decir, que dice la Biblia que le colocaban la causa. ¿Han leído eso? Que le colocaban la causa. Como Pilato no encontró en él delito digno de muerte, entonces ¿cómo colocó? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Cuántos alaban su nombre? Y vino el sumo sacerdote y le dijo: no, ¿cómo se le ocurre? No coloque así, coloque que él decía que era el Rey de los judíos. Y le dijo: lo que es escrito, así quedó. Gloria al Señor, amén. Bendito su nombre para siempre. Oh, qué lindo. Cruz, sangre y muerte, el costo del rescate. Parece mentira, hermanos. Yo me podría bajar de aquí, coger uno por uno, para preguntarles: ¿usted cuántos años tiene de vida cristiana? ¿Cuánto hace que convirtió al Señor? ¿Cuánto hace ya? Y puedo llegar hasta allá y terminar esta encuesta. Y les puedo asegurar que son contados en la mano los que saben el significado de lo que sucedió hace 2000 años en la cruz. Es algo tan grande, es algo tan, hermanos, tan infinito, tan glorioso, que hoy ustedes van a salir amando más a Jesús. Créamelo, hoy va a salir usted amando más a Jesús, porque hoy va a conocer, así sea una sola cosita nueva que usted tenga que usted conozca y sepa hoy acerca de la crucifixión de Jesús, acerca de lo que ocurrió en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, hace 2000 años. Bien, amados, la crucifixión del Señor es conocida, es un evento magno, terrible, conocido como el drama de todos los siglos. Como el drama de todos los siglos. La crucifixión del Señor también se le ha conocido como el acontecimiento de todos los años, o de todos los tiempos, mejor, de todos los tiempos. Este hecho tan trascendental es el tema que está por toda la Biblia, ya desde Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de muerte, habla de cruz, habla de sangre, amén. Por eso estos tres elementos yo los he escogido para, en la medida en que el tiempo me ayude, poderlos explicar. ¿De acuerdo, amados? Poderlos explicar, y que, como yo les dije hace un momentito, usted salga amando más a Jesús, dándole gracias por todo lo que Él vivió, a lo que se sometió y lo que pudo vivir para podernos redimir, para poder pagar la deuda, tomando nuestro lugar, poniéndose en nuestro lugar para recibir todo el castigo de Dios por nuestro pecado. ¿Entendido, amados? Gloria al nombre del Señor. Es el tema central de toda la Biblia, que nos habla del insondable amor de Dios, del glorioso e inmensurable amor de Dios, que fue capaz de regalarnos a su propio Hijo y enviarlo a morir por nosotros, como ya les acabo de decir, tomando nuestro lugar. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué tenía que morir?
para saldar la cuenta de lo que se había ocasionado, de lo que se había causado a causa de nuestro pecado. Todo comienza, amados, todo comienza, y aquí me estoy adelantando un poquitito, con el dictamen que Dios dio en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando Dios pone al hombre ya y lo pone en estado de inocencia, en estado de pureza, en estado de perfección, coloca al hombre para que sojuzgue la tierra, para que llene la tierra, para que gobierne la tierra que Dios había creado. Le dice: mira, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de ese árbol que está en medio del huerto, de él no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿Ciertamente qué? ¿Y qué hizo el hombre? Comió, ¿cierto? Y trajo para sí la muerte. El apóstol Pablo dice que la muerte entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán. Y haciendo contraste con Jesucristo, dice que por otro hombre vino la vida. ¿Quién es ese otro hombre? Entonces al primero le llama el primer Adán, al segundo le llama el postrer Adán. El postrer Adán, amén. El primer Adán que trajo la muerte y el postrer Adán que trajo la vida. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Veamos pues entonces, amados, estos tres términos. Veamos estos tres términos que traen o nos describen el significado cósmico, infinito, de lo que aconteció hace 2000 años en la cruz del Calvario. Escúchenme bien todo el mundo. Escúchenme bien, por favor. Digo hecho y acontecimiento cósmico, porque lo primero que usted va a aprender hoy es que ese hecho, ese acontecimiento tuvo dimensiones universales. No solo se vivió en Israel, no solo se vivió en la tierra. Los aires, hermanos, los aires fueron enlutados. El cielo se estremeció. El infierno estuvo en tensión todo el tiempo, las 6 horas, 7 horas que duró la crucifixión. ¿Entendido? No me pueden creer. Vean. La Biblia dice que desde las 9 de la mañana que Jesús fue crucificado hasta las 12 del día, Jesús estuvo ahí hablando. Le dijo a Juan, le dijo a la madre, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre, y bueno, y dijo algunas cosas. Pero a las 12 del día, el cielo se oscureció. Todo quedó como hermanos, en una sombra tremenda. Todo. Hay un cantante que yo decía esta mañana, un cantante que fue muy amigo nuestro, muy querido, de los Voceros de Cristo, el hermano Álvaro Gómez. Él compuso cualquier cantidad de canciones hermosas, hermanos. Tenía un talento para componer canciones y para tocar ese requinto. Era un maestro increíble. Y él escribió una canción que se llama, ustedes lo pueden buscar en YouTube, se llama El luto del espacio. Uf, yo no me la sé, no, porque no les podría ni siquiera cantar un pedacito. Pero él habla en esa canción cómo todo el cielo se ensombreció, cómo todo el cielo quedó oscuro, cómo el ambiente se tornó tenso, oscuro, lúgubre, y cómo, hermanos, la cosa era tremenda. ¿Entendido? Y luego cuando Jesús muere, en el momento que expira, hay una serie de acontecimientos increíbles que fueron inclusive ordenados desde el cielo. Los sepulcros se abrieron y muchos muertos resucitaron, y dice la Biblia que los vieron andando por las calles de Jerusalén. ¿Cuántos alaban a Dios? Las rocas se despeñaban de las montañas. Amén. Todo ordenado desde el cielo. Pero lo más grande es lo que ocurrió dentro del templo, en el lugar santísimo. El velo que impedía a que la gente entrara, al lugar de la presencia de Dios. Ese velo, una cortina de 12 centímetros de ancho, de grueso, de espesor. Una cortina hecha con pieles con pelo de cabras, de camellos, con pelo. Una cortina así
gruesa, como un muro ahí tapando el lugar santísimo del lugar santo. Y solamente allá podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, solamente una vez al año. Y dice la palabra de Dios que nadie podía entrar, porque el que entrara allá caía fulminado por la presencia de Dios. Y ese día, ese velo se rasgó de arriba abajo. Bendito el nombre del Señor. Se rasgó, amén. Y quedó al descubierta la presencia del Dios Todopoderoso. El autor de la carta a los Hebreos dice que fue Jesucristo el que nos abrió ese camino vivo, santo y ese camino vivo y santo a través de su carne, a través de su cuerpo muerto. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que ahora el trono de la gracia está a disposición de cualquiera. Y dice: acercaos pues confiadamente al trono de su gracia. Acercaos en plena certidumbre de fe, limpios los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, pero acérquense con toda confianza, porque el trono está abierto. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Todo esto aconteció en el momento en que Cristo expiró y murió en la cruz. Amén. Bien, entonces vamos a ver entonces cada uno de estos tres términos: cruz, sangre y muerte. Primero, Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Usted encuentra esto en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, y Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, mire el énfasis, ya. Mire que el énfasis no está en muerte, el énfasis está en cruz. Amén. En cruz. Bien, entonces dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz, no como todo el mundo ha creído durante toda la historia, la cruz es símbolo de maldición. ¿Símbolo de qué? De vergüenza, de humillación. Es la cruz. Símbolo de humillación, símbolo de vergüenza y símbolo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. ¿Por qué era maldito? Porque ahí crucificaban, ahí ejecutaban a lo más detestable, a lo más abominable, a lo más indigno de la sociedad romana, de todo el mundo en esa época. Los romanos tenían esa forma de ejecución. Habían otras. Por ejemplo, por asuntos políticos, una rebelión de una persona contra el rey, contra el alcalde, qué sé yo, moría dignamente atravesado por una espada, ¿cierto? Otra persona por problemas, no sé de qué índole, era decapitado, como el apóstol Pablo, que también no encontraron delito para matarlo y sin embargo lo decapitaron. Amén. Existía también el hecho de ser quemados en la pira por asuntos de la ley, de la religión, qué sé yo, bueno, en fin, por de pronto una blasfemia a uno de los dioses de Roma y los quemaban, en fin. Pero la cruz era lo peor. La persona que moría en una cruz, por eso dice: maldito todo aquel que muere en un madero, porque era lo peor. Bueno, mejor dicho, ahí estaba lo peor. ¿Entendido? Ok, entonces Jesús, noten que en ese versículo, ya en ese versículo que dice que padeció y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el énfasis, la fuerza de la palabra está en la cruz. La sentencia está ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesús fue ejecutado en lo peor. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? Porque en el mundo siempre ha habido gente que ha llegado a condiciones degradantes en su vida, a condiciones, hermanos, de inmundicia, de maldad, con delitos execrables, con delitos repudiables, hermanos, figúrense que la ley humana hoy en día, que no, en los países que no hay pena de muerte,
pero que tienen, por ejemplo, la pena de perpetua, de cadena perpetua, a veces es tan grave el pecado de una persona, a veces es tan fuerte el pecado de una persona que lo condenan a cadena perpetua más 50, 80, 100, ciento y pico de años más de cárcel. ¿Han de creer eso? Entonces usted dice, tan ridículo eso. Pues si antes de que cumpla la cadena perpetua, o digamos la cadena perpetua es hasta que se muera. ¿Y para qué le ponen 50, 80? No, es para mostrar el grado y el tamaño de su delito, lo cual es como diciendo, con que esté preso el resto de su vida no alcanza a cubrir el daño que cometió a la sociedad, no alcanza a cubrir el pecado que cometió, no alcanza a expiar toda la maldad que hizo. ¿Me hago entender? Bueno, acá era la cruz un símbolo de maldición, de vergüenza, de humillación. Entonces Jesús muere ahí para que nadie que haya cometido un pecado tan grave, que sea digno de la cadena perpetua más 50, 80, 100 años de cárcel más, pueda encontrar en la cruz de Cristo perdón, puede encontrar en la cruz de Cristo salvación, puede encontrar en la cruz de Cristo vida eterna para la gloria y honra de su nombre. Bendito y alabado sea Dios. No hay pecado, no hay daño, no hay maldad que la cruz de Cristo no cubra, que la cruz de Cristo no tenga provisión para salvar y para limpiar esos pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, mis amados, ahí usted encuentra la grandeza del amor de Dios, como dije en la introducción, la grandeza del amor de Dios proveyendo a su Hijo para que muriera. Es decir, hoy en día, mire hermano, dicho en otras palabras, para no darle tanta vuelta al asunto, dicho en otras palabras, no hay pecado que la cruz no sea capaz de resolver. Hermanos, no existe hoy en día nadie que se condene diciendo es que mi pecado fue tan grande que no tiene perdón. No, todo está resuelto en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo está resuelto en la cruz del Calvario. Bendito el Señor. Por eso murió en una cruz, para cubrir todo lo demás. Y si no, mire, los dos ladrones que fueron crucificados al lado y lado, el uno se burlaba de Jesús. A ver, tú que decías que eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, oye, ¿a ti no te da vergüenza? ¿Cómo te atreves a insultar a este pobre hombre que no ha hecho nada? Nosotros siquiera estamos pagando lo que nuestros delitos merecen. Nosotros estamos aquí a causa de nuestros delitos, pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Él mismo reconocía que había hecho, que su vida había sido de robos, violaciones, crímenes, de todo lo peor. Y estamos pagando lo que nuestros delitos y hechos merecieron. Pero este hombre, ¿qué ha hecho? Y vuelto a Jesús le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? Con un esfuerzo sobrehumano levantó Jesús la cabeza y le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, aleluya. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Bendito el Señor. La cruz, símbolo de maldición y de vergüenza. En ella ejecutaban los criminales más detestables de la época y de la sociedad romana. Jesús cubrió en la cruz lo más bajo, lo más execrable, lo más sucio, abominable de la humanidad. Ahí cubrió. Nadie puede decir, no, es que yo no soy digno. No, nadie puede decir, porque todo tiene solución en la cruz. Bendito el Señor. Hay algo que yo lo he explicado mucho aquí, es muy hermoso. De pronto yo no lo sé explicar, porque esto al mencionarlo, al enseñarlo, deberíamos elevar este techo de adoración y de aplausos y con gritos de adoración al Señor, ¿cierto? No sé, hermano, yo soy muy emotivo y sobre todo cuando me toca reconocer lo que es Dios, lo que Dios ha hecho y toda esta cosa. Pero figúrense que algo grande que hay que explicar de la cruz es que, figúrense, mírenme por favor, figúrense que Dios, desde que tú naciste, Dios, desde que cada uno de nosotros nacimos, Dios nos hace seguimiento.
¿Ustedes sabían eso? Dios nos está haciendo seguimiento. Por eso le dijo a David: sobre ti fijaré mis ojos. Ahí estoy, vean, lo tengo entre ojos. Amén. Ahora, ustedes saben que hay unos registros, o mejor, que Dios lleva registros de nuestra vida. ¿Ustedes sabían eso? Desde el momento en que tú tienes uso de razón y comienzas a actuar en pleno uso de tus facultades y con convicción, con conocimiento de lo que es, cuando ya sabes discernir entre el bien y el mal y escoges el mal, comienza Dios a escribir y cada cosa queda anotada. Amén. Y la Biblia habla de que al final del tiempo, al final de la historia humana, habrá un trono y se sentará Jesús en el trono y los libros serán abiertos: el libro de las obras y el libro de la vida. Amén. Y que los hombres serán juzgados por las cosas escritas en esos libros. Aló. Entonces, ¿te está siguiendo Dios? ¿Te está copiando todo? Oh. Y oigan esto: a muchos de ustedes como yo, hemos hecho cosas que ya se nos olvidaron. Muchos de ustedes han hecho cosas que creen que nadie se dio cuenta. Esto no lo supo nadie, esto es un secreto que yo guardo. ¿Cuál secreto? No hay nada escondido delante de Dios que no haya de ser descubierto, nada oculto que no haya de salir a la luz, dice la palabra de Dios. Todo lo tiene Dios. Amén. En sus registros. Bueno, ahora, yo sé que ustedes están pensando de una manera literal, porque somos muy buenos para usar el literalismo y estamos imaginando unos librotes inmensos con canto de oro, con no sé las tapas de qué son. No, es sencillamente una manera simbólica como Dios trata de mostrarnos el registro que Él lleva de nuestras acciones. Pero realmente se está refiriendo a las memorias de Dios. Dios todo lo ve y todo le queda grabado. Amén. Y como les dije, ustedes han hecho cosas que ya las olvidaron. A Dios no se le olvida. Y a los esposos sí que nos pasa eso, que la esposa dice: acordate, ¿te acordás cuando no sé qué? ¿Cuándo? Oigan, ¿cuándo? Y así va a ser cuando muchos se encuentren delante de Dios. Y Dios les mostrará como una película: mira, esta fue tu vida. Y comienza a pasar desde que tú tuviste uso de razón, desde que tú te hiciste responsable de tus actos, y las cosas que hiciste que crees que están en el anonimato, que están en el secreto, o que tú ya olvidaste, ahí te van a salir. Y la Biblia dice que nadie podrá reclamar, nadie tendrá excusa, sino que todo lo contrario, se alejarán avergonzados delante del Señor. Me estoy refiriendo a los que se condenan, ¿cierto? Por eso es que estamos en Cristo, para no tener que pasar por ahí. Aló. Vea cómo me abren esos ojotes como si no se la creen. Es para eso que estamos aquí. Amén, amados. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Porque es algo que tiene que ver con la cruz. Entonces, en el libro de Dios, si sigamos utilizando la figura del libro donde están escritas todas las cosas, ahí había una página que decía Carlos Álvarez Victoria. Ahí comienza. Ya, a los 5 años o 6 años robó, mintió, maldijo, fue desobediente, hizo cuando era joven adulteró, fornicó, hizo, bueno, y da la lista larga. Pero resulta que yo no di más espacio a esto, y cuando apenas tenía 18 años yo vine a Cristo, tuve la oportunidad de conocerle, alguien me mostró el camino, vine a los pies del Señor, recibí la palabra, me humillé, vine a los pies de Cristo, rendido, humillado, arrepentido, y lloré por mis pecados. Y en el momento en que yo me arrepentí, lloré y pedí perdón, vino un ángel, abrió el libro, buscó Carlos Álvarez Victoria, arrancó la hoja y fue y la clavó en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, aleluya. ¿Por qué la clavó en la cruz?
¿Por qué la clavó en la cruz? Porque allí Él pagó, Jesús pagó por mí, tomó mi lugar, pagó por mí, bendito y alabado sea el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Carlos Álvarez Victoria tenía que morir, cada uno de ustedes tenían que morir, y Cristo vino y puso su vida en lugar tuyo. El que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. Aleluya. Bendito Dios, bendito su nombre. Empiezan a sentir que aman un poquito más al Señor. Están empezando a sentir, ¿cierto que sí? Y apenas estamos empezando. De aquí a las 10 de la noche que termine yo, van a ver, gloria a Jesús. La sangre es el elemento central. Ay, qué hora más. La cruz, símbolo de maldición, de vergüenza. En ella ejecutaban a los más detestables criminales. Segundo, la cruz fue el lugar donde Jesús pagó la deuda por nuestro pecado, y en ella fue clavada ¿qué? El acta de los decretos que pesaba en contra nuestra. Esta mañana terminé de predicar en Itagüí, y como siempre se me acercan personas: pastor, gracias por la palabra. Ay, pastor, bueno. Pero vino una ancianita y me abrazó. ¿Ya? De esas ancianitas que cuando la abrazan a uno, la cabeza le queda a uno aquí. Me abrazó así y me dijo: pastor, pastor. Le dije: mi amor, ¿qué te pasó? Me dice: pastor, yo no entendía eso de la carta de los decretos y usted me lo enseñó y lo entendí clarito, pastor, y estoy feliz porque nada quedó escrito de mí. Ay, hermano, casi me hace llorar. Nada está escrito de mí, decía. Tan linda, amén, amados. Bendito el Señor para siempre. Vamos al segundo. ¿Quedó claro lo de la cruz? Ahora, hermanos, la cruz es lo que estoy haciendo, es un pasabocas, una degustación de lo que yo podría. Hermanos, cada uno de estos puntos es como para que yo haga una disertación aquí de horas, hablando de la cruz. ¿Entendido, amados? De todos los efectos, de todo lo que se logró, todo esto, amén. Todo lo que la Biblia hace, si uno hace la exégesis, el barrido completo por toda la Biblia sobre lo que fue el sacrificio de Cristo, pues hermanos, hay mucho de qué hablar. ¿Entendido? Muchísimo que hablar. Pero yo creo que esto es suficiente, ¿cierto que sí? Segundo, la sangre. Dice la Biblia: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, la sangre es otro tema central en la Biblia, en el relato de la redención. En el relato de la redención o el rescate. Acuerden que significa lo mismo, redención o rescate. En ese relato de la redención, la sangre es otro elemento de altísima importancia, de altísima vitalidad. Comienza desde el mismo Génesis. Cuando el hombre peca, dice la Biblia que cuando ellos comieron del fruto del árbol prohibido, sus ojos ¿qué? Y se dieron cuenta que ¿qué? Y sintieron ¿qué? Y fueron y se cubrieron ¿con qué? Entonces Dios dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cómo les parece la voz de Jesús y la voz de Dios? Me falta mucho, ¿cierto? ¿Cierto que me falta mucho? Bueno, escúchenme pues. ¿Dónde estás tú?, le pregunta Dios. Y oigan esto. De inmediato: Señor, vi que pasabas por aquí, me dio vergüenza y me escondí. ¿Y por qué te dio vergüenza? Porque me doy cuenta que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo?, le pregunta Dios. Y no lo deja contestar, dice: has comido del árbol que te dije que no comiera, ¿cierto? Ay, Señor. Bueno, y como siempre las excusas, ¿verdad? La mujer que me diste por compañera. Bueno, de inmediato Dios para la discusión con Adán, ¿y qué hace? Va y sacrifica 1 o 2 animalitos.
¿Mm? Y con sus pieles les cubre. Eso es un símbolo primeramente de la tendencia humana de justificarnos, coger hojas para tapar y decir, no, 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 ya está arreglado el problema. Nos gusta, pero no hacemos las cosas a la manera de Dios. ¿Aló? Hay personas, hermanos, que tratan de enmendar sus errores, sus equivocaciones de la manera como a ellos les parece, pero no, tiene que ser como Dios ordena en su palabra. ¿Y qué pasó? Dios sacrificó dos animalitos, es decir, dos seres inocentes que no tenían. Bueno, yo digo dos, la Biblia no dice, dice la Biblia que los cubrió con pieles de animales. Esto indica que fueron muertos unos animales. Al ser muertos, ¿qué hubo que hacer? Derramamiento. Y de ahí se establece la ley, porque sin derramamiento de sangre, no hay o no se hace remisión de pecados. Entonces se establece la sangre como el medio de redención. Ya Dios lo había establecido como con el valor de la vida. Es la vida de todo ser vivo. Ya, aunque suene redundante, es la vida de todo ser vivo. Y escúchenme, usted derrama la sangre, le quita la vida a ese ser. ¿De acuerdo? Entonces, como en la vida, como en la sangre está la vida, por eso Jesucristo la tuvo que derramar, porque Él tenía que ir hasta la muerte. Cuando en la cruz del Calvario le fueron a quebrar las piernas, que era el último acto que ocurría en la crucifixión, para que terminaran de morir, encontraron que Jesús ya estaba muerto. Y dijeron, no, a él no hay necesidad de quebrarle las piernas. Y eso sucedió para que se cumpliese la profecía que dijo en el Salmo, que dijo, ninguno de sus huesos será quebrado. Pero ¿qué pasó? Un soldado dijo, no, pero cerciorémonos de que sí, está muerto. Y cogió una lanza y lo atravesó, para darse cuenta que realmente estaba muerto. ¿Y qué pasó? De ahí salió sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué primero sangre y luego agua? Porque según la anatomía, según la composición de nuestro cuerpo, así sucede. Cuando uno derrama toda la sangre, entonces ya los líquidos, los fluidos que están dentro del cuerpo, el agua en otras palabras, porque según se dice, somos 70% agua, ¿cierto? Y somos 70% agua, entonces comienza a botar el agua. ¿Entendido, amados? Se deshidrata completamente el cuerpo. Entonces ya Jesús derramó toda la sangre. ¿De acuerdo? ¿Cuándo la comienza a derramar Jesús? ¿Ahí en la cruz? En el huerto de Getsemaní. Sudaba de la tensión tan terrible, de la tensión que tenía horas antes de ser tomado preso. Y dice que sudaba y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían y cubrían la tierra. Amén. Desde ahí comienza Él a derramar su sangre. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios? Ahora miren una cosita. La sangre, les repito, es la vida. Al derramarla se produce la muerte. Amén. El deceso. Entonces Jesucristo tenía que derramar la totalidad. No fue una casualidad de que al soldado se le ocurrió atravesar el costado. No, todo está, como dice el chavo, todo calculadito. Amén. Todo calculado, tenía que ser así, para que Jesús muriera a causa de nuestro pecado, entregando hasta la última gota de su sangre. Pero el autor de la carta a los Hebreos nos dice que esa sangre habla mejor que la de Abel. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y si no se acuerda, entonces léalo, Hebreos 12:24. ¿Ya? Y a veces me lo ponen, pero ya no está la niña ahí. Bien, Hebreos 12:24 dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bien, entonces mis amados, hablando de la sangre de Jesucristo, que es mejor que la de Abel,
tenemos que, para entender eso, ¿qué quiso decir el autor de la carta a los hebreos? Que habla mejor que la de Abel. Tenemos que ir a lo que justamente la carta enseña. Toda la carta de los hebreos está hablando del sacerdocio de Jesús. Amén. Toda la carta está empeñada en mostrar a Jesús como el sumo sacerdote de Dios. Amén. Bueno, dentro del sacerdocio habían tres rangos. Dentro del sacerdocio en el pueblo judío habían tres rangos: los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes. Amén. Estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos los sacerdotes. El sumo sacerdote se elegía una vez y hasta que él muriera, y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Bueno, entonces vamos a suponer que aquí está el atrio donde está todo el pueblo, el atrio. Aquí donde estoy parado es el lugar santo, mostrando las divisiones del templo y del tabernáculo. ¿Entendido? Y de acá arriba está el lugar santísimo. ¿De acuerdo, amados? Bueno, resulta que aquí esta sección está dividida, como les acabé de decir, estaba dividida por una cortina gruesísima hecha con pelo de cabras, pelo de camello, pelo ya entretejido, y eso era grueso como un muro ahí. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta de la expiación. ¿Entendido? En la fiesta de la expiación. Entonces, en la fiesta de la expiación o del Yom Kippur, creo que eso era como en el mes de septiembre, venían toda la gente y cada uno traía su macho cabrío, o sea, un chivo o un cordero, o sea, el macho de la oveja. Amén. Lo traían para expiar el pecado del jefe de familia, de la esposa y de los hijos. ¿Ya? Entonces llegaban y entonces yo no entiendo cómo hacían eso, hermano. Yo no entiendo, porque el trabajo de los sacerdotes era terrible. Entonces, supongamos, me llegaba el turno a mí, yo llegaba con mi animalito para sacrificar y le decía al sacerdote, sacerdote, vea, este es mi sacrificio por mi esposa, por mí, por mis hijos. Me llamo Carlos Álvarez Victoria, mi esposa se llama Marta, y les contaba, mire, es que hemos pecado, es que hemos desobedecido, es que hemos hecho tal cosa y tal otra. Queremos que Dios nos perdone para que nos vaya bien, para que se quite la maldición del pecado y tal. Ruéguele a Dios. Entonces el sacerdote cogía el sacrificio, lo traía al altar de bronce. ¿Por qué bronce? El bronce, ¿qué significa en la Biblia? Juicio. ¿Qué significa? Entonces el bronce en la Biblia. Entonces cogía en el altar de bronce, degollaba al animal, recogía la sangre en un balde y luego se la pasaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote la recibía y entraba al lugar santísimo. Era el único. Durante todo un año se había preparado en santificación, en pureza, para poder estar en la presencia de Dios. Y ahí llegaba al arca, al lugar del pacto, donde estaba Dios literalmente, y le decía: Dios, gran Dios, esta sangre es del sacrificio del señor Carlos Álvarez Victoria, de su esposa Marta, de y entonces rogaba por mí. Este sumo sacerdote intercedía por mí. Amén. Y Dios recibía esa sangre y yo quedaba limpio. Ahora, no quedaba limpio, quedaba mi pecado cubierto. Ojo con eso. Ojo con eso, por eso lo corrijo. No quedaba limpio yo. Mi pecado quedaba cubierto, ya con la sangre de ese animal. Pero mira, hasta todo el proceso hasta llegar a la presencia de Dios. Amén. Bueno, eso sucedió así todo el tiempo. Hasta que, y todos los hombres venían con su corderito cada vez, con su chivo cada vez para sacrificarlo. Hasta que un día, en el río Jordán, Juan el Bautista, bautizando a toda la gente, levanta la cabeza y ve que allá en medio de la multitud se acerca Jesús. Viene Jesús, recién Jesús dándose a conocer, recién Jesús apareciendo en la vida pública. Lo ve y dice: señores, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito y alabado sea el Señor. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los machos cabríos y la sangre de los corderos, ¿qué hacía? Cubría el pecado,
Pero la sangre del Cordero de Dios limpia, limpiaba no, limpia el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban su nombre? Bueno, pero resulta que nosotros, a raíz de nuestra naturaleza pecaminosa, a raíz de nuestra inclinación al mal, inclinación continua al mal, ¿qué sucede? Fuimos sometidos a dos sistemas de santificación. El primero, mírenme, fuimos sometidos a dos sistemas a raíz de nuestra inclinación al mal, a nuestra naturaleza pecaminosa. Fuimos sometidos a dos sistemas de santificación. El primero, la santificación instantánea, que fue como les comenté ahorita, me arrepentí, lloré, gemí, entonces vino Jesucristo, me redimió, me levantó y, hermanos, en dos brochazos me limpió con su sangre y quedé completamente limpio, completamente puro. Quedé como en el huerto del Edén. Quedé, hermanos, y todos ustedes vivieron la misma experiencia. Eso se llama santificación instantánea, en el momento. ¡Pah! Y fue tan lindo porque Él te cogió y así santificado te llevó a la presencia del Padre, y el Padre te adoptó porque te vio tan limpio, tan puro, tan original, que te adoptó hijo suyo. Bueno, entonces volviste de allá, de la presencia del Padre como hijo de Dios, comenzaste de nuevo la vida, o continuaste la vida, volvió el pecado, entonces ya Dios te dijo, bueno, volviste a mancharte, volviste a enlodarte, ahora te tienes que someter a una santificación progresiva. Y mira, así como alguien que dice, mire, yo limpié aquí, yo le limpié bien, usted volvió a ensuciar, entonces tenga el cepillo, tenga la trapera, tenga la escoba, usted le toca de aquí limpiar usted en adelante. ¿Oyeron? Así mismo viene Jesús y nos dice, o Dios nos dice, bueno, usted tiene aquí la palabra, usted tiene la iglesia, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene los pastores, todo, para que usted cada día se purifique. ¿Aló? Para que usted cada día se santifique. Entonces nos sometió a ese proceso. Y el proverbista dice que la vida del justo va como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. Nos estamos santificando cada día. ¿Cuántos sienten que hoy el Señor los está santificando con su palabra? Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces la Biblia dice que cuando Cristo murió, ese sistema sacerdotal quedó abolido. Amén. Ya no hay más sacerdotes que tengan que sacrificar animales, porque ya hubo un sacrificio que se hizo por siempre y para siempre, Jesucristo. ¿Aló? Ya no hay sumos sacerdotes en la tierra. Ya no hay ¿qué? En la tierra ya no hay. Ahora existe solamente un sumo sacerdote. ¿En dónde está? ¿En dónde está? No, el Espíritu Santo no. Existe solo un sumo sacerdote que está en el cielo, está a la diestra del Padre. El Padre, estando Él aquí en la tierra, le dijo, te juro por mí mismo que yo te declaro sacerdote para siempre, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No según el sistema de Aarón, no según el sistema de ningún otro terrenal, sino según el orden. No según el orden de Aarón, de Melquisedec, alguien desconocido que no tenía nombre, que no tenía origen, que no tenía principio de año, no, era eterno. Entonces, de acuerdo, en esa línea, en ese orden, tú eres sumo sacerdote. Te declaro sumo sacerdote. Ahora, la Biblia dice que teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, podemos entrar confiadamente. ¿Podemos qué? Ahora, ¿qué hacía el sumo sacerdote aquí? ¿Qué hacía aquí, hermanos? ¿Se acuerdan? Cogía la sangre del animalito de Carlos Álvarez y la introducía al lugar santísimo donde estaba el Padre, en el arca del testimonio, ¿cierto? Y oraba por mí, rogaba por mí.
ahora Jesucristo no está esperando que yo le pase la sangre de ningún animal que yo haya matado aquí. No, Él va con su propia sangre. Él va con su propia sangre. Él va con la sangre que derramó en la cruz del Calvario y se presenta al Padre. Cuando yo lloro, cuando yo sufro, cuando yo le pido a Dios algo, cuando estoy de rodillas gimiendo, diciendo: Dios, contéstame, respóndeme, ayúdame. Jesucristo entra con su sangre y le dice: Padre, míralo, es tu hijo, es mi hijo. Padre, aquí está mi sangre, la derramé por él. Él es redimido, él es santificado. Entonces dice la Biblia que habla mejor que la de Abel. Abel fue el primer muerto en la tierra, matado por su hermano, ¿cierto? Y Dios dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano me está hablando, me está hablando, me está reclamando. ¿Qué le reclamaba la sangre de Abel a Dios? Justicia, justicia, justicia. ¿Qué reclama la sangre de Jesús en el cielo? ¿Qué reclama? Perdón, reclama misericordia, reclama amor, reclama respuesta. Entonces por eso dice: habla mejor que la de Abel, la bendita sangre del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Miren, ahí tengo: habla mejor que la de Abel. Habla de justicia aplicada. Acuérdense, él dijo: el alma que pecare esa morirá. El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Todo eso pasó. Entonces alguien tuvo que morir por la humanidad. De la sangre de Cristo habla de que ya fue pago el pecado de la humanidad. Amén. Habla de la justicia que ya fue satisfecha. Bendito el Señor. Segundo, habla de la reconciliación. La Biblia dice que Dios estaba en el mundo reconciliando, que Dios estaba en la tierra reconciliando. Segunda de Corintios capítulo 5, segunda de Corintios 5, 18 más o menos en adelante, dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre. Amén. Y que luego que Jesús se fue, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice ahí. Amén. Es decir, que cada vez que tú ganes a alguien para Cristo, tú lo estás reconciliando con Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Tercero, te habla del pacto, del nuevo pacto con la iglesia. Acuérdate que el pacto de Dios fue firmado. Saben que Dios es Dios de pactos, ¿no? Y cada pacto se establecía a través de sacrificios, a través de sangre. Amén. Pues estamos viviendo hoy en día no es el de menos. Fue firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí con esa firma quedamos borrón y cuenta nueva. Y comenzó un nuevo pacto. Dios le dijo a Israel: ustedes mataron a Jesucristo, ustedes lo rechazaron, lo crucificaron, tal, y los hizo a un lado, y Dios volteó su rostro hacia nosotros los gentiles que no conocíamos a Dios, que éramos paganos, inmundos, de todo lo que usted quiera, y nos redimió, nos salvó, nos limpió de nuestros pecados con su sangre, y con nosotros firmó un nuevo pacto. Van 2000 años de vigencia de ese nuevo pacto. Van 2000 años. Y ese pacto se terminará cuando Cristo venga y levante su iglesia y nos lleve a la presencia de Dios en el cielo. Ahí terminará ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue firmado con la sangre. Y por último, habla mejor que la de Abel, porque habla de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Ok. La sangre es el elemento que permanece limpiando, purificando, santificando a cada nuevo creyente para llevarlo justificado a la presencia del Padre para ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pero afuera hay una enorme cantidad de gente que todavía no es hijo de Dios, pero que han de venir aquí. Y aquí han de aceptar a Jesús, aquí se han de arrepentir, aquí han de llorar y han de ser santificados por la sangre de Cristo.
Amén. Entonces la sangre de Cristo continúa limpiando, purificando. Bendito el nombre del Señor. Hay que evangelizar, hay que atraer almas, no hay que ser egoístas. Usted ya está salvo, usted tiene que tener la caridad, el amor por los que están perdidos. Amén. Estamos en la tierra y estamos cada día siendo santificados. Yo pregunté esta mañana en Itagüí. Pregunté, ¿ustedes se pueden imaginar a qué olía el arca de Noé? ¿Ah? Habían gallinas, habían patos, habían burros, había camellos, perros. ¿A qué olía el arca de Noé? ¿Ah? ¿Cómo Noé con sus hijos y sus esposas se aguantaron casi 200 días viviendo ahí? 40 días que duró lloviendo y 150 días que duró en bajar las aguas. Y todo eso encerrado. Y ese olor. ¿Se imaginan un bostezo de un camello? ¿Se imaginan un columpiadero de mico? ¿Ah? Con todo lo horrible que olía en el arca de Noé, sin embargo, era el arca de la salvación. Amén. Sin embargo, era el arca de la salvación. Y todo el que logró entrar fue salvo. Amén. ¿Por qué pretende usted que todo aquí huela bueno? Aquí huele a adulterio, a fornicación, a mentiras, a idolatría, a codicias. Aquí huele a todo. ¿Ah? A insensatez, a desacatos, desobediencias. Aquí huele a todo. ¿Ah? Claro, aquí huele a todo eso. Pero aquí está la salvación de Dios. Y estamos siendo santificados y estamos siendo purificados hasta que logremos el olor de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Hasta que logremos el olor a Cristo. Y todo por la purificación de la sangre. Amén, amados. Tercero, y nos vamos. La muerte. La muerte. Dice que padeció la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. La muerte es el saldo final que Jesús pagó por la salvación del hombre. Todo empezó en el huerto del Edén con el dictamen: el día que de este árbol comiereis, ese día moriréis. Ahí empezó, ya, ahí empezó la cosa. Entonces había que pagar esa deuda del pecado, y solamente la pudo pagar alguien que nunca hubiera pecado. Mírenme, la Biblia dice que un día Dios miró desde el cielo a ver si había un hombre, alguien entendido, alguien sabio entendido, que nunca hubiera pecado, que nunca hubiera hecho maldad, a ver si encontraba uno que estuviera limpio, libre de toda responsabilidad, para que muriera por los demás. Y no lo halló. Entonces Dios dijo: no hay. Pero no podemos dejar perder esta humanidad. No podemos. De repente dice Jesús: Padre, ¿y qué tal si yo voy, me hago hombre y muero por ellos? Y comienzan a tratar en asamblea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo el asunto. Y ya termina que sí. Luego el Espíritu Santo dice: bueno, si tú vas, yo te asisto, yo voy contigo y te ayudo. Y así se dio. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Amén. El Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús. Amén. Y lo ayudó hasta la hora de la muerte. Y entregó su vida hasta la muerte por cada uno de nosotros. La cruz solamente la tienes que mirar hoy para reconocer que ese era el lugar que a ti te correspondía, que a mí me correspondía. Pero Cristo pagó por ti y puso su cuerpo ahí para ser herido. Amén.
Entonces es el saldo final que Él paga por la salvación del hombre. Todo empezó ahí, por esa deuda tan terrible que adquirió el hombre habiendo comido del árbol prohibido. La muerte de Jesús implica su encarnación y posterior resurrección. Tuvo que humanarse, tuvo que participar de un cuerpo para poder morir en la cruz con ese cuerpo y finalmente derrotar. Acuérdense Génesis 3:15. Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Un hijo nacido de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí empieza la profecía de la redención. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí empieza la profecía de la redención. 4,000 años después, 4,000 años después, dice el apóstol Pablo, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Él vino para pagar la deuda de toda una humanidad perdida. Hasta los que ya habían muerto. Porque cuando Cristo muere y cuando Cristo es sepultado, durante los 3 días que estuvo en la tumba, bajó a los lugares más bajos de la tierra, al corazón de la tierra, al Hades y al paraíso de Dios, y les dijo: señores, yo soy el Mesías, señores, aquí estoy, vine, morí por la humanidad, entregué, ustedes son salvos, vamos, como dijo Chavo, síganme los buenos. Y dice la Biblia, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban al Rey? Aleluya. Cogió los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham. No se llamaba paraíso, en el seno de Abraham. Y los llevó con él. Los que estaban en el Seol ya no tenían salvación. ¿Entendido? Hermoso. ¿Siente que ha aumentado un poquitito el amor hacia Jesús? ¿Serio que sí? Uy, hermanos, lo tuviera aquí al frente, lo cogería a picos. La muerte de Jesús implica su encarnación y posterior resurrección. Él tuvo que humanarse, tuvo que participar de un cuerpo humano y morir para luego destruir al que tenía el imperio de la muerte. Dice la Biblia entonces que como el pecado entró por un hombre, ¿quién era ese hombre? Y por el pecado de ese hombre entró ¿qué? La muerte. Entonces desde que el hombre, yo les dije en el primer punto, cuando el hombre comete el pecado, de inmediato Satanás dijo: bueno, ya esta gente es mía, y los agarró y comenzó a hacer su trabajo, a robar, matar y destruir. Comenzó Satanás a hacer su trabajo. Entonces Satanás se apoderó y Satanás tenía el imperio de la muerte. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo muere y le aplasta la cabeza, le quitó toda autoridad, le quitó las llaves del Hades y de la muerte. ¿Cuántos alaban su nombre? Le quitó las llaves del Hades y de la muerte. El Hades, condenación, y muerte, el juicio. El juicio. ¿Entendido? Entonces dice, le quitó, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. 2 cositas tienen que resultar. Tienes que amar más a Jesús, pero no un amor hipócrita. Ay, tan bonito, ay, tan hermoso, ay, qué película tan linda. Ay, no. Es amor de verdad. Vas a empezar. Tu vida a partir de hoy tiene que crecer. Tu relación con Dios tiene que crecer a partir de hoy. ¿Dicen amén? Y segundo, tienen que temer a la condenación. Amén. Tienen que saber que Satanás no tiene autoridad sobre ninguno de ustedes. Jesús le quitó toda autoridad. Jesús le quitó todo poder sobre nosotros. Él tiene poder sobre los de la calle, los tiene bajo su dominio. Por sobre ti, dice la Biblia que el que es nacido de Dios no practica el pecado, y el que lo engendró lo guarda, y el enemigo no le toca. Y el enemigo no le toca. ¿Aló? No venga a decir, pastor, es que el diablo. Ya. Teníamos en la iglesia de Bello un hermano que era especial, ya, pero era bien carnal, aparte que él era algo especial.
cogía a las niñas y las abrazaba y les daba picos y inclusive intentaba tocarlas. Entonces los llamábamos: venga a ver, ¿usted qué es lo que está haciendo? Pastor, ese diablo aqueocho, ese diablo aqueocho, ese diablo aqueocho, pastor. Y así me salía siempre. Entonces se volvió una mascota en la iglesia. Eso nos hacía reír. Ya las niñas lo veían y mismo cogían por otro lado y así. Pero era tremendo cuando uno le llamaba: ¿qué diablo aqueocho? Amados, usted no puede vivir en esas. Es que el diablo me indujo, el diablo me hizo pecar. No, el diablo no tiene nada que ver hasta que tú se lo permitas. Porque él fue destruido, porque él fue atado, porque Dios le quitó el poder, la autoridad, las llaves del Hades, las llaves de la muerte. Le quitó el imperio de la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Conclusión. Concluimos que la crucifixión de Jesús tiene dos resultados cósmicos y salvíficos. Acuérdense que les dije que cósmico es porque involucró todo el universo. El cielo, estuvieron los ángeles ahí, tensionados. En el infierno, miren hermanos, hay algo que ustedes no imaginan o que no saben, y que uno a veces lee y no presta atención y no cae en cuenta. La Biblia dice que Dios a Satanás, cuando lo creó y lo puso al frente de las huestes angelicales, Dios le confió a Satanás muchos secretos del universo, de la creación, de los planes de Dios y todo. Y por eso Satanás se creyó y quiso ser semejante al Altísimo. Pero hubo cosas que Dios le reservó, que Dios no quiso revelarlas. ¿Entendido? Bueno, y escúchenme bien. Yo he dicho algunas veces, y lo digo de pronto jocosamente, y a veces salgo con chistes tontos, pero es mi manera de ser, y yo a veces he dicho en esa forma de ser que el diablo es bruto, ¿cierto? El diablo no es inteligente, el diablo es astuto. El diablo no es sabio ni inteligente, es astuto, pero el diablo es bruto. Y decía yo esa mañana que oí un predicador que me hizo reír, que dijo: yo creo que el diablo está endemoniado. Porque hace unas cosas. Y miren, el apóstol Pablo dice que si toda la humanidad y el mismo infierno hubieran sabido todo lo que Dios tenía planeado para salvar a la humanidad, lo estoy diciendo en mi forma, no tengo en mi cabeza el versículo, que desafortunadamente me está llegando en este momentito y no lo busqué, pero lo estoy diciendo como lo que quiere decir, que si la humanidad y el mismo infierno hubieran sabido lo que Dios había planeado para la salvación del hombre, ciertamente no hubieran crucificado a Jesús. ¿Entendido? Nunca se imaginó Satanás que Dios iba a salvar al hombre y lo iba a arrebatar de sus garras al ser humano, enviando a Jesucristo a morir. Y Satanás, cuando vino Cristo, lo quiso matar. Y lo quiso matar porque no sabía que era a través de la muerte que Él nos iba a redimir. Todo el tiempo lo quiso matar. ¿Entendido? Si Él hubiera sabido que a través de la muerte nos iba a redimir, Satanás no intenta matarlo. Herodes no lo hubiera intentado matar. Los que quisieron despeñarlo por el barranco ese no lo hubieran hecho. ¿De acuerdo? Porque ¿cómo iban a permitir que Él muriera y nos redimiera? ¿Me están entendiendo? Entonces figúrense ustedes que de esta manera Jesús fue hasta el final y murió conforme lo trazado por Dios, lo establecido por Dios. Entonces por eso digo que se convirtió en un hecho cósmico, porque en el cielo era la atención que Jesús pudiera terminar, que no se fuera de pronto a desviar o a desfigurar en la cruz. ¿Entendido? Ese momento dramático, cuando la maldad, la inmundicia, toda la suciedad tuya, toda la suciedad de tu vida y la suciedad de la vida mía cayó sobre Él en la cruz. El Padre se volteó, el Padre lo dejó y Él dijo: Dios mío, Dios mío. Qué grito, hermanos, tan desesperado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
No le dijo padre como siempre le decía, padre, 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 padre. Acá le dijo Dios mío, porque era la criatura la criatura impenitente, la criatura pecadora, y Dios el juez. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Aló? Entonces el cielo estuvo, los ángeles, que termine, que sea capaz. ¿Se lo pueden imaginar? Él estaba como hombre, podía haber fallado. En el Getsemaní fue otro momento en que la gente y el mundo, el cosmos entero estuvo, porque él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Hubo tensión. Se pueden imaginar en el infierno cuando ya se dieron cuenta que él tenía que morir, cuando ya supieron todo. No, no, que no muera, que no muera. Todo esto involucró el universo entero. Bendito en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tu nombre está escrito en el cielo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito con letras de oro. Todo, todo, todo por lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario, en el Gólgota. La crucifixión de Jesús tiene dos resultados cósmicos, eternos y salvíficos. Uno de los resultados es altamente positivo. Nos dio salvación, vida eterna, todo esto. El otro es trágicamente negativo, por cuanto no aceptaste, por cuanto rechazaste, por cuanto tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. ¿Ya? El resultado de estos dos, o mejor, estos dos resultados dependen de la actitud de las personas frente a la oferta de Dios. La oferta de Dios, salvación, el arca de la salvación, o el mundo que conduce a la perdición eterna. Lo que usted escoja, lo que usted decida. ¿De acuerdo? Dado que usted escoja el camino de la rebelión, del desacato, del rechazo a Dios, el hombre tendrá que afrontar todo lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, morir y finalmente ser lanzado al lago de fuego. Amén. Pero los que hemos aceptado a Jesús hemos sido librados de la muerte. Mire, es tan hermoso, hemos sido librados de la muerte, es tan hermoso. Mírenme, es tan hermoso que hasta Dios le cambió el nombre a eso. Ya no se llama morir para nosotros los cristianos. Y bendigo a Dios por mi hermano Jerónimo Pérez, que escribió una canción hermosa. Esta mañana intenté cantar un pedacito. Intento ahora, si usted me ayuda. Dice: mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo nos redimirá. Aleluya. Ya no se llama morir. ¿Cómo se llama? Dormir. Será un leve dormir y un eterno despertar. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Pónganse en pie los que sienten que están amando más a Jesús. Los demás se quedan sentados. Los que sienten que están amando más a Jesús, pónganse en pie. Los que sienten que hoy te quedó más claro lo que Cristo hizo por ti, dale gracias. Cierren los ojitos. Dale gracias a Dios. Bendice su nombre. Dale gracias. A ver, los escucho, hermanos. ¿En dónde está pues ese amor? Dale gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús.
Gracias te da mi alma, Dios Todopoderoso, por Jesucristo tu Hijo. Gracias, Padre Santísimo, por darnos ese regalo, ese don inefable, ese don de la salvación, de la vida eterna, habernos liberado de la condenación eterna, habernos, Dios mío, librado del lago de fuego. Gracias, Señor,